Apaga las luces, cierra bien las puertas y prepárate. Lo que vas a escuchar ahora no es solo una historia de terror. Es un susurro de lo desconocido. Un eco oscuro de algo que realmente ocurrió. ¿Te gustan las historias que te helan la sangre? Entonces no te pierdas ni una más. Suscríbete ahora al canal y activa la campanita para recibir primero los relatos más oscuros, misteriosos y escalofriantes de Internet. Compártelo con quien aún duerme tranquilo por las noches. El inicio del viaje, una noche común en la carretera. Era la 1 de la madrugada cuando Javier giró la llave en el encendido del camión. El motor rugió como un viejo león despertando de una siesta. Afuera, el cielo estaba cubierto por una gruesa capa de nubes negras, pero no llovía, aún no. El pronóstico anunciaba niebla al amanecer, pero a él no le importaba. Para él, era solo otra entrega entre tantas. ¿El destino? Una pequeña imprenta en las afueras de Soria. Carga liviana, cartón reciclado prensado. Nada peligroso, nada perecedero. Era, como él solía decir, trabajo de madrugador. A Javier le gustaban esos viajes nocturnos, menos coches en la carretera, menos charlas, menos distracciones. Solo él, el camión y la carretera desenrollándose bajo los faros como una cinta de cine antiguo. Mientras ajustaba el asiento y se acomodaba, encendió la radio PX, como de costumbre. Ninguna conversación en el canal. Todo en silencio. Entonces giró hacia la radio convencional. Una emisora local aún pasaba música antigua, clásicos de los 70, boleros, tangos, canciones que su madre solía escuchar cuando él era niño. Javier tarareó un fragmento sin darse cuenta, el sonido amortiguado por el ambiente cerrado y casi acogedor de la cabina. Con cada kilómetro recorrido, los postes de luz se volvían más escasos. La iluminación de Burgos desaparecía por el retrovisor como un barco hundiéndose en el horizonte. Ahora, solo había oscuridad por delante, con la carretera serpenteando entre campos vacíos, cruzando cerros secos y pastizales dormidos. Afuera, todo parecía inmóvil, como si el mundo contuviera la respiración. Ningún coche en el retrovisor, ningún animal cruzando el asfalto. El pavimento parecía más liso de lo habitual, como recién asfaltado. Pero Javier sabía que era solo la soledad de la carretera jugando con sus sentidos. Un camionero veterano como él estaba acostumbrado a esa sensación. O al menos eso creía. De vez en cuando, pasaba junto a algún árbol solitario en la orilla, iluminado brevemente por las luces altas. Eran como centinelas silenciosos, inmóviles bajo la brisa fría de la madrugada. Y, de vez en cuando, veía letreros antiguos que indicaban pueblos que nunca había oído nombrar. Pero no les prestaba atención. Tenía GPS, un plan de ruta y decenas de entregas como esa en su historial. Pero esa noche había algo distinto. Tal vez el silencio, demasiado denso. Tal vez la forma en que las nubes parecían pesar sobre el techo del camión, como si el cielo estuviera más bajo de lo normal. O tal vez solo era una corazonada, esa sensación extraña que los viejos camioneros llamaban el frío de la carretera, cuando el cuerpo siente algo que la razón aún no comprende. Pero Javier lo ignoró. Sonrió de lado, se acomodó la gorra en la cabeza y dijo en voz alta, solo para sí mismo: 4 horitas más y llego a la imprenta. Luego, cama. El velocímetro marcaba 78 km/h, cambió de marcha con suavidad. La carretera, hasta entonces confiable como siempre, estaba por jugarle una mala pasada. En esa noche común, sin lluvia, sin viento, sin prisa, algo lo esperaba en el camino. Algo que cambiaría su vida para siempre, y lo haría abandonar las rutas que tanto amaba. Dudó, pero la curiosidad fue más fuerte. Lo abrió. Dentro, una sola fotografía. En blanco y negro. Era él, claramente, de pie al lado de su propio camión. Tomada esa misma noche, con la misma ropa, en el mismo lugar. Pero, había alguien más en la imagen. La figura con la túnica. De pie justo detrás de él. Mismo velo. Mismo manto. Pero en la foto, estaba más cerca. Mucho más cerca. Y en la parte trasera de la imagen, algo estaba escrito. No con tinta.
con vapor, como si lo hubieran trazado sobre un vidrio empañado. Recuerda quién eras. Fue entonces cuando el pánico se apoderó de él. Javier sintió las piernas fallar, lanzó el sobre al asiento y arrancó el motor a toda prisa. Los neumáticos patinaron sobre la tierra seca mientras giraba el camión para dar la vuelta. La última cosa que vio por el retrovisor, al alejarse del pueblo, fue la campana de la iglesia, oscilando lentamente, aunque no soplara ningún viento. La desaparición de Aldeaguardia, y la verdad que se borró de los mapas. Después de aquella noche, Javier nunca volvió a ser el mismo. Durante los primeros días, evitó hablar de lo que ocurrió. Pero algo lo consumía por dentro. Esa imagen, ese mensaje en el reverso de la fotografía, y sobre todo, aquella presencia. No podía dormir. Soñaba con pasos al borde del camino, con voces que susurraban su nombre entre el viento. Y a veces, despertaba en mitad de la noche con el sobremarrón sobre el pecho, aunque ya lo había quemado. Entonces, decidió volver. Llamó a un amigo camionero, Tomás, quien ya había escuchado sus historias y pensaba que todo era producto del estrés y la falta de sueño. Con él, Javier tomó la misma ruta, saliendo de Burgos, intentando repetir exactamente los pasos de aquella noche maldita. Pero algo estaba mal. La bifurcación ya no existía. La carretera que antes se estrechaba entre colinas áridas ahora era una pista continua, bien asfaltada, con señalización clara. Ninguna curva escondida. Ningún desvío de tierra. Javier insistió. Buscó rutas alternativas, entre senderos de campo y caminos de piedra. Nada. Se detuvieron en una gasolinera y preguntaron a un anciano de la zona. ¿Ha oído hablar alguna vez de un pueblo llamado Aldeaguardia? El viejo solo frunció el ceño. Dijo que ese nombre le sonaba antiguo, como algo de hace más de 100 años. Tomás intentó buscar en el GPS, en Google Maps, en mapas físicos. Ninguna mención. Ningún rastro. Ningún camino que llevara hasta allí. Pero Javier sabía. Él había estado allí. Tocó ese suelo seco. Vio esa fuente rota. Escuchó ese susurro. Y lo peor fue lo que encontró al buscar en registros antiguos de bibliotecas de la región. Un pequeño periódico de 1913 mencionaba una aldea llamada Aldeaguardia que desapareció misteriosamente tras una epidemia inexplicable, dejando solo ruinas y rumores de cultos ocultos ligados a la iglesia del pueblo. Se decía que los pobladores realizaban rituales para permanecer atrapados en el tiempo, ofreciendo sus nombres y recuerdos a cambio de no ser olvidados. Pero el precio era alto. Necesitaban visitantes para cargar con sus memorias. Fue entonces cuando Javier comprendió el significado del mensaje. Recuerda quién eras. Tal vez, había dejado algo suyo allí. Una parte de sí. Un recuerdo. Un alma. Hoy, Javier vive recluido, lejos de las carreteras. Su nombre ya no aparece en los registros de la empresa de transportes. Algunos dicen que lo que regresó de Aldeaguardia no fue completamente él. ¿Y la aldea? Tal vez, en alguna madrugada silenciosa, un camionero cansado aún vea ese cartel torcido al borde del camino. Aldeaguardia, 1 kilómetro. Pero si alguna vez ves esa señal, no entres. El desvío maldito, la carretera que no debería existir. La carretera seguía como una cicatriz oscura cortando el vacío del interior de España. Javier mantenía las manos firmes en el volante, los ojos atentos al asfalto y a la pantalla del GPS, un modelo antiguo pero confiable que lo acompañaba desde hacía años. Pero esa madrugada, el aparato empezó a comportarse de forma extraña. Primero, el mapa giró sin sentido, como si estuviera conduciendo en círculos. Luego, la señal de ubicación desapareció. Y finalmente, la voz de navegación dejó de hablar. ¿Se perdió el satélite?, murmuró Javier, frunciendo el ceño. Delante de él, apareció de repente una bifurcación sin señalización, apenas iluminada por los faros. Una entrada lateral a la derecha, más estrecha, con el asfalto más claro, como si hubiera sido pavimentada recientemente. Pero no había señales, ni indicación de pueblo o carretera. El otro camino era más ancho, pero cubierto de niebla espesa y flanqueado por árboles secos, cuyos brazos parecían manos retorcidas apuntando hacia el suelo. Javier dudó.
Tomó la entrada de la derecha, la que parecía más segura, menos cerrada. Ese fue el error. La nueva carretera era mucho más estrecha, sin arcén, sin líneas divisorias, sin señales. La maleza invadía los bordes del asfalto y la vegetación parecía volverse cada vez más escasa. Colinas bajas y redondeadas rodeaban el camino, peladas, sin árboles, sin casas, sin animales. Una región vacía, como si el mundo hubiera olvidado pasar por allí. El GPS permanecía mudo, perdido, sin señal. Javier redujo la velocidad, pero se mantuvo firme. Pensaba que tal vez había tomado algún viejo desvío rural. Sin embargo, el paisaje se volvía más árido a cada kilómetro y la oscuridad alrededor parecía devorar poco a poco la luz de los faros. Y entonces lo vio. Un cartel oxidado, torcido, iluminado brevemente por la luz alta. Aldeaguardia, 1 kilómetro. Javier frunció el ceño. ¿Aldeaguardia? Nunca había oído ese nombre. Apartó los ojos de la carretera un segundo para revisar el mapa físico que guardaba en la guantera, una costumbre antigua. Ninguna mención del pueblo. Ningún punto cercano con nombre parecido. Volvió a mirar la carretera. En ese instante, un escalofrío le recorrió la espalda. El aire dentro de la cabina parecía más frío. El motor, aunque estable, sonaba más áspero que antes. La oscuridad a su alrededor tenía ahora otro peso, como si la noche lo estuviera observando de vuelta. Pensó en maniobrar el camión, dar la vuelta y regresar a la carretera principal. Pero el espacio era estrecho y el cansancio de la madrugada ya pesaba en sus párpados. Solo 1 kilómetro, descanso allí y sigo al amanecer. Aceleró con suavidad. Y así, Javier tomó el camino que lo conduciría no solo a un pueblo olvidado, sino al encuentro de algo que, tal vez, siempre lo había estado esperando. El silencio del pueblo, ningún sonido, ninguna luz. Javier pasó por la última curva estrecha y el camión salió de la sombra de las colinas hacia un claro abierto. Delante de él, como brotando del suelo seco, estaba Aldeaguardia. No había portón, ni cartel de bienvenida. Solo el camino de tierra ensanchándose un poco, flanqueado por casas bajas de piedra oscura y tejados cubiertos de musgo. Ninguna alma a la vista. Ninguna luz en las ventanas. Ningún movimiento. El motor del camión rugía con fuerza en ese silencio sepulcral, como si profanara algo sagrado. Javier redujo la marcha, mirando a su alrededor con una inquietud creciente. Las casas eran antiguas, pero no estaban en ruinas. Puertas cerradas. Ventanas tapadas con cortinas envejecidas. Algunas tenían macetas con plantas muertas en los alféizares, como si la vida hubiera sido abandonada allí hacía mucho tiempo. Más adelante, en el centro del pueblo, vio una pequeña plaza empedrada, con una fuente seca, cubierta de hollín y hojas secas. En el rincón opuesto, se alzaba una iglesia de aspecto olvidado, hecha con bloques irregulares de piedra y con la campana torcida, oxidada. Un reloj en lo alto marcaba las 3:47, pero las agujas estaban inmóviles. Javier apagó el motor. Y entonces, el silencio cayó con el peso de una roca. No se oía viento, ni grillos, ni un solo ladrido. Solo el leve tic-tac de su propio reloj de pulsera, que ahora sonaba demasiado fuerte. Sintió un vuelco en el estómago. El pueblo no parecía abandonado, parecía suspendido en el tiempo. Como si todos estuvieran esperando algo o a alguien. 10 minutos. Solo voy a descansar 10 minutos, se dijo a sí mismo. El cansancio era real, los ojos le ardían. El asiento del camión parecía el único refugio en medio de aquella escena irreal. Pero mientras ajustaba el respaldo para recostarse, la radio PX, completamente apagada, chisporroteó. Y entonces vino el susurro. No has venido a entregar, has venido a buscar. Las palabras no salieron con un ruido normal. Era como si fueran susurradas dentro de su cabeza, apagadas, cargadas de eco. Javier se congeló. Miró la radio. Estaba sin energía. Intentó encenderla. Nada. La apagó, la volvió a encender. Silencio total. Hasta que el susurro regresó. Más alto. Más cercano.
Y esta vez no venía de la radio. La figura detrás del camión y el sobremaldito. El corazón de Javier golpeaba con fuerza dentro del pecho. Se inclinó hacia adelante, examinando la radio otra vez, buscando alguna explicación lógica. Pero no había cables sueltos, ni señales de energía. El panel estaba completamente apagado. Y entonces lo sintió, esa presencia. Como un escalofrío que nace en la nuca y se desliza por la columna vertebral, la sensación era clara. Alguien lo observaba. Con manos temblorosas, miró por el espejo retrovisor. Y la vio. Detrás del camión, de pie en medio del camino polvoriento, había una figura alta, delgada, inmóvil, envuelta en un manto gris que le llegaba hasta los pies descalzos. El rostro, oculto por un velo oscuro, como el luto de otro siglo. No se movía. No tenía expresión. Solo estaba ahí. Como si ya supiera que él llegaría. Javier parpadeó. Se frotó los ojos. Y la figura seguía allí. Sin pensarlo demasiado, tomó la linterna del tablero y bajó del camión, con los faros aún encendidos. La luz temblaba en su mano. Caminó lentamente hacia la parte trasera del vehículo, y la figura había desaparecido. El lugar estaba completamente vacío. Ninguna huella, ningún sonido, ninguna señal de que alguien hubiera estado allí. Pero cuando Javier volvió a la cabina, encontró la puerta del camión abierta de par en par. Él la había cerrado. Estaba seguro. Y en el asiento del pasajero, algo nuevo. Un sobre marrón. Antiguo. Desgastado en los bordes. Y lo más inquietante, su nombre, escrito en la parte frontal con caligrafía antigua, elaborada, usando tinta oscura. Dudó, pero la curiosidad fue más fuerte. Lo abrió. Dentro, una sola fotografía. En blanco y negro. Era él, claramente, de pie al lado de su propio camión. Tomada esa misma noche, con la misma ropa, en el mismo lugar. Pero, había alguien más en la imagen. La figura con la túnica. De pie justo detrás de él. Mismo velo. Mismo manto. Pero en la foto, estaba más cerca. Mucho más cerca. Y en la parte trasera de la imagen, algo estaba escrito. No con tinta. Con vapor, como si lo hubieran trazado sobre un vidrio empañado. Recuerda quién eras. Fue entonces cuando el pánico se apoderó de él. Javier sintió las piernas fallar, lanzó el sobre al asiento y arrancó el motor a toda prisa. Los neumáticos patinaron sobre la tierra seca mientras giraba el camión para dar la vuelta. La última cosa que vio por el retrovisor, al alejarse del pueblo, fue la campana de la iglesia. Oscilando lentamente. Aunque no soplara ningún viento. La desaparición de Aldeaguardia, y la verdad que se borró de los mapas. Después de aquella noche, Javier nunca volvió a ser el mismo. Durante los primeros días, evitó hablar de lo que ocurrió. Pero algo lo consumía por dentro. Esa imagen, ese mensaje en el reverso de la fotografía, y sobre todo, aquella presencia. No podía dormir. Soñaba con pasos al borde del camino, con voces que susurraban su nombre entre el viento. Y a veces, despertaba en mitad de la noche con el sobremarrón sobre el pecho, aunque ya lo había quemado. Entonces, decidió volver. Llamó a un amigo camionero, Tomás, quien ya había escuchado sus historias y pensaba que todo era producto del estrés y la falta de sueño. Con él, Javier tomó la misma ruta, saliendo de Burgos, intentando repetir exactamente los pasos de aquella noche maldita. Pero algo estaba mal. La bifurcación ya no existía. La carretera que antes se estrechaba entre colinas áridas ahora era una pista continua, bien asfaltada, con señalización clara. Ninguna curva escondida. Ningún desvío de tierra. Javier insistió. Buscó rutas alternativas, entre senderos de campo y caminos de piedra. Nada. Se detuvieron en una gasolinera y preguntaron a un anciano de la zona. ¿Ha oído hablar alguna vez de un pueblo llamado Aldeaguardia? El viejo solo frunció el ceño. Dijo que ese nombre le sonaba antiguo, como algo de hace más de 100 años. Tomás intentó buscar en el GPS, en Google Maps, en mapas físicos. Ninguna mención. Ningún rastro. Ningún camino que llevara hasta allí. Pero Javier sabía. Él había estado allí.
Tocó ese suelo seco. Vio esa fuente rota. Escuchó ese susurro. Y lo peor fue lo que encontró al buscar en registros antiguos de bibliotecas de la región. Un pequeño periódico de 1913 mencionaba una aldea llamada Aldeaguardia que desapareció misteriosamente tras una epidemia inexplicable, dejando solo ruinas y rumores de cultos ocultos ligados a la iglesia del pueblo. Se decía que los pobladores realizaban rituales para permanecer atrapados en el tiempo, ofreciendo sus nombres y recuerdos a cambio de no ser olvidados. Pero el precio era alto. Necesitaban visitantes para cargar con sus memorias. Fue entonces cuando Javier comprendió el significado del mensaje. Recuerda quién eras. Tal vez había dejado algo suyo allí. Una parte de sí. Un recuerdo. Un alma. Hoy, Javier vive recluido, lejos de las carreteras. Su nombre ya no aparece en los registros de la empresa de transportes. Algunos dicen que lo que regresó de Aldeaguardia no fue completamente él. ¿Y la aldea? Tal vez, en alguna madrugada silenciosa, un camionero cansado aún vea ese cartel torcido al borde del camino. Aldeaguardia, 1 kilómetro. Pero si alguna vez ves esa señal, no entres.